El día de hoy, con el estudio, vamos a tocar la última de las gracias pactuales, hermano. La última de las gracias pactuales, que es de la seguridad de la gracia y la salvación. Primero, hermano, quiero aclarar algo, hermano. El capítulo 18 es sobre la seguridad de la gracia y la salvación. Primero, no es de la fe salvadora, ¿sí? Hay que aprender a distinguir entre lo que es la fe salvadora y la gracia de la salvación. Sin abrir sus confesiones, hermanos, pregunta de examen y muy difícil. ¿Qué capítulo? Les digo difícil, hermanos, porque si yo digo, ¿cuál es el capítulo 1? Todos vamos a saber, espero yo que todos sepamos, hermanos, ¿sí? Porque si no nos sabemos los primeros 6 capítulos, hermanos, estamos en problemas muy serios con nuestro compromiso con la doctrina, hermano. ¿Cuál es el capítulo de la fe salvadora, hermanos? ¿Alguien se acuerda? Se vale que no se acuerde, hermanos, porque sí está medio complicado, hermanos, ¿sí? Si alguien tiene la confesión, puede verlo, hermanos, ¿sí? Para ver si no me equivoco. No, el 14. Estamos en el 18, hermano. Hace 4 clases, o 4 temas más bien, lo vimos. Entonces, tenemos que estar en el entendido, hermanos, que este capítulo no es de la fe salvadora. Vamos a ver la diferencia entre la seguridad de la gracia y salvación y la fe salvadora. Pero lo que sí, hermanos, y quizás por esto puede haber confusión, que esta seguridad de la gracia y salvación sí surge de la fe. No es la fe salvadora, pero surge de esa fe. ¿Alguien recuerda, hermanos, qué era la fe? Sí. ¿Para qué, perdón? Por medio de la aplicación de la palabra, ¿sí? Y nos asegura algo, hermanos. No. Esa es la diferencia, hermano. Eso es la gracia salvadora. Esa no es la fe. Recordemos que yo hice hincapié mucho en algo, hermano. La fe es la seguridad de que la palabra de Dios es verdad. ¿Sí? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que está en la palabra de Dios. Porque yo creo que el mundo fue creado en 6 días y en el 7 descansó Dios. Por fe, ¿sí? Por fe lo creo que es así. Porque yo creo que que Dios Padre envió a Dios Hijo a morir por los pecadores. Por fe, porque la palabra de Dios lo dice.
Porque yo creo que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien por fe, porque la palabra de Dios lo dice. ¿Sí? Recuérdense que dice el versículo porque por gracia, ¿qué? ¿Sí? Entonces no dice porque por fe sois salvos, dice por gracia. Entonces, la seguridad de la gracia, hermanos, esta parte tenemos que entenderla muy bien. Sí está relacionada con la fe, de alguna manera, surge de la fe, pero no es la fe. ¿Sí? No puedo decir yo, Víctor Hugo, recuerden que ese ejemplo daba, yo, Víctor Hugo, soy salvo por fe. No, porque en la Biblia en ninguna parte dice, y va a llegar el tiempo en el X tiempo que Víctor Hugo Román Leiva va a ser salvo. ¿Verdad que no dice? Entonces, no es por fe. Pero yo estoy seguro. ¿Por qué? Porque creo que en la Escritura dice que todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo es salvo. Eso genera una seguridad en mí, ¿sí? Surge de la fe, pero genera una seguridad en mí. Eso me da esperanza. Y ahí entra esto de la seguridad de la salvación. ¿Sí? Entonces, los confesores, hermanos, o los redactores de la confesión, argumentan de forma muy clara, hermanos, en el capítulo 18, ¿sí? Diciendo que los cristianos, ellos mismos, pueden en esta vida estar absolutamente seguros. Todo cristiano, hermanos, puede en esta vida estar absolutamente seguro de hallarse en el estado de gracia. Todo cristiano, hermanos. Entonces, si usted es cristiano, puede estar absolutamente seguro de que está en el estado de gracia. Esto lo dijeron, hermanos, los redactores de la confesión, por allá en el año de 1677 y la ratificaron en 1689. Cuando nosotros, hermanos, adoptamos el confesionalismo, prácticamente, hermanos, no porque lo diga la confesión, sino porque sabemos que esa reflexión o esa afirmación está respaldada en las Escrituras, dijimos, nosotros también podemos estar absolutamente seguros de hallarnos en el estado de gracia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hermanos, hay que entender esto. La seguridad de la gracia y la salvación, aquí es donde entra la diferencia, hermanos. No es la seguridad de que las promesas de Dios son verdad. ¿Eso es qué? ¿Cómo yo estoy seguro que las promesas de Dios son verdad? Por fe. ¿Sí? La fe me mueve a mí a estar seguro de que las promesas de Dios son verdad. Entonces, la seguridad de la salvación no es, hermanos, estar seguros de que las promesas de Dios son verdad. Eso es fe. La seguridad de la salvación, hermanos, es tener la esperanza y la seguridad y la confianza de que esas promesas son mías. Ahora sí, yo, Víctor Hugo, yo, Saraí, yo, Alejandro, yo, Verónica, yo, Daniel, cada uno, ¿sí? Esa es la diferencia, hermanos. Fe, seguridad de que las promesas de Dios son real. Seguridad de la gracia y salvación, que esas promesas son para mí. Esto tenemos que entender, hermano, ¿sí? Esta es la diferencia entre una y otra a grandes rasgos. Es decir, hermanos, tener seguridad de gracia y salvación como individuos, yo estoy seguro que soy salvo. Y no solamente que soy salvo, porque esto, hermanos, es un juego de palabras que así enseña la Escritura, por alguna razón, que somos salvos y que seremos salvos. Ahorita más adelante vamos a ir viendo esto.
hay un debate que siempre ha existido, hermanos, sobre si la seguridad de la gracia y la salvación pertenecen en esencia a la fe. Acá dijimos que surgen de la fe, pero hay algunos que no afirman que pertenecen a la esencia de la fe. ¿Qué quiere decir cuando decimos que pertenecen a la esencia de la fe? Y esto lo vamos a ver más adelante, es muy probable que esta clase no alcancemos. Que pertenecen a la esencia de la fe quiere decir que inmediatamente cuando manifiesta fe el hombre, manifiesta seguridad. Algunos piensan que es así. Algunos piensan que no es así. Algunos piensan que el hombre puede ser salvo, ¿sí? Puede tener fe, pero sin tener todavía la seguridad. Quizás la semana que entra vamos a ver eso. Yo se lo dejo de tarea, hermano. Yo creo que es posible eso. Yo sé, eso la próxima semana lo vamos a ver y cómo la misma escritura nos manifiesta eso. Cuando no tenemos un entendimiento correcto de esto, hermanos, pasa que alguien se bautizó hace 5 años y luego después a los 3 años se volvió a bautizar y luego otros 3 años se volvió a bautizar y luego está pensando que dentro de 2 años a lo mejor se va a volver a bautizar porque como va a caer en pecados y se va a dar cuenta de cosas nuevas. El no entender correctamente, hermanos, la seguridad de la salvación, de la gracia y la salvación y la fe, fue lo que llevó a la iglesia, hermanos, en la antigüedad, a caer en la herejía del rebautismo. Y es una herejía, hermano. Cuando lleguemos a este punto, quizás la semana que entra, hermano, vamos a profundizar un poquito más acerca de esto. Pero vamos a irnos por partes. Hermanos, hay este debate en que si la seguridad de la gracia y la salvación pertenece a la esencia de la fe. Es decir, que surge junto con la fe. No tocaremos ese debate hoy, como les digo. La confesión, hermanos, de hecho, si usted lee el párrafo 3, ¿sí?, da su postura. Si usted léalo ahí en su lugar, hermanos, pero vamos a continuar nosotros con la clase porque no lo vamos a tocar eso ahorita. Sí creo que es el 13. Entonces, pero lo que sí no se puede negar, hermanos, que la salvación y la seguridad de la gracia y la salvación pertenecen a la esencia de la esperanza. Cuando el hombre manifiesta una esperanza, allí sí se manifiesta la seguridad. Ajá. Sí, sí. Totalmente, hermano, sí. El conocimiento de su palabra va completamente de la mano, ¿sí?, para tener la seguridad. ¿Sí? Pero el desconocimiento de sus promesas no necesariamente asegura que no sea salvo. ¿Sí? Pero puede ser que muera sin conocer todas las promesas. ¿Qué pasó con la doctrina, hermanos, que pudo haber tenido? Fíjense, la doctrina que pudo haber tenido, o qué doctrina pudo haber tenido el hombre que murió a un lado de nuestro Señor Jesucristo cuando fue crucificado. Ni siquiera fue bautizado, hermano. Ni siquiera obedeció en ese primer paso de obediencia. No tuvo tiempo de ser instruido en la ley moral de Dios. No tuvo tiempo de haber sido instruido en ese tiempo de conversión, estoy hablando, no, tiempo atrás, hermanos, rechazó muchas veces, seguramente.
Entonces, esto es lo que tenemos que aprender a diferenciar, hermanos, ¿sí? Por este comentario que dice nuestro hermano Alex, hermanos, es por la razón, una de las razones por las que yo creo que la seguridad no necesariamente va acompañado o surge al momento de la fe salvadora. Cuando se manifiesta la fe salvadora, hermanos, ¿sí? El Señor me capacita a mí para yo poder saber que las promesas de Dios son verdad. Pero lógicamente, hermanos, no en automático me sé todas las promesas de Dios. Como decía mi hermano Alejandro, voy a ir creciendo. Y el ir creciendo me va a ir dando esa seguridad por esa esperanza. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? ¿Alguien de ustedes, hermanos? Espero que me digan que todos, hermanos. Escuchó el audio del catecismo de la lección 15. Sí. Habla de la crucifixión, de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito a que lo lea, hermano. El catecismo, que lo escuche más bien. Y si lo lee también, hermano, porque tenemos el catecismo. El catecismo, hermanos, hace un hincapié tremendo en que el cristiano, si realmente conoce las promesas de Dios, lógicamente, hermanos, va a haber cristianos que no van a entender eso todavía. Pero cuando un cristiano entiende la función de la muerte, va a dejar de tenerle miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque esa muerte que se enseñoreaba sobre todos por el pecado, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando esa muerte es vencida, la muerte se convierte, hermanos, en algún sentido total, en siervo de nuestro Señor Jesucristo. Y la muerte para el creyente ya no es más un paso a perderse en la condenación, es un paso a ir a la vida eterna. Entonces, si tú ves de esa manera la muerte, diciendo, no, es que la muerte ya no es un paso a la condenación, ya no es me voy a perder, sino voy a ir a la vida eterna. Hermanos, si entendemos esto y está dentro de nuestras promesas, realmente de corazón lo entendemos, se debería perder nuestro temor a la muerte. Cuando se entiende esto, hermano, pero lógicamente esto, hermanos, no va a ser entendido por aquel que acaba de ser convertido. E inclusive, hermanos, no va a ser entendido quizás por aquel que tiene mucho tiempo siendo convertido. Porque hay algo real, hermanos, ¿sí? El temor a la muerte, aún dentro de los cristianos, es real. Y eso no te hace no ser cristiano. Eso no te hace dudar de Dios. ¿Sí? Pero cuando entendemos, y eso, como decía nuestro hermano Alex, nos va dando el ir aprendiendo, ir reforzando, ir conociendo más. Imagínense llegar a ese punto, hermanos, como el apóstol Pablo, perderle el temor completamente a la muerte. Y ojo, hermanos, todavía pudiera decir uno, le pierdo el temor a la muerte mía. Pero se imaginan llegar al punto de tener esa seguridad por entender, como decía nuestro hermano Alex, las promesas de decir, mi pareja, mi hijo, pueden morir con toda tranquilidad, porque la muerte ahora es un paso para acercarlos más a Dios. Es bien tremendo, hermano. Es bien tremendo. De aceptarlo es tremendísimo, hermano. Pero es parte de un crecimiento, hermanos, que si el Señor lo permite, tenemos que irlo viviendo. Ahora, lógicamente eso todo va acompañado, hermanos.
Porque también, hermanos, puede ser que yo tenga temor de que mi esposa o mis hijos mueran, porque a lo mejor no estoy seguro que sean creyentes. Y ojo, varones, si este es nuestro temor, el que tiene la culpa es uno. Porque estamos descuidando nuestro trabajo. Yo me tengo que asegurar que mi familia es creyente. Si no, yo estoy fallando en mi trabajo. No es Dios, soy yo. Pero continuamos, hermanos. Bíblicamente, ¿qué es la esperanza? La esperanza, hermanos, es una expectación, personal y confiada de salvación. Eso es la esperanza. Romanos capítulo 5, versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, ¿qué dice? En la esperanza de la gloria de Dios. Más adelantito en el versículo 5 dice: ¿y la esperanza qué? No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando los escritores de la confesión, hermanos, cuando los escritores de la confesión redactan este párrafo, buscaban combatir dos enseñanzas. ¿Qué es? Estas dos enseñanzas, estas dos posiciones es la que en aquel tiempo, ¿sí?, los redactores de la confesión buscaban atacar o de alguna manera refutar con la enseñanza de la seguridad de la gracia y la salvación. La negación católica y romana de la salvación, hermanos. Los católicos romanos afirmaban que la revelación de la salvación solo puede venir en una revelación especial hecha a unos cuantos, pero que era muy peligrosa para el cristiano común tenerla. Entonces de ahí surgían muchas herejías, hermanos, ¿sí? Indulgencias y todo esto. O sea, ellos decían, no, nadie puede decirte con seguridad que eres salvo, con excepción de aquellos que han sido elegidos. El día de ayer mirábamos un documental. Híjole, es terrible lo que hizo este hombre, y lo hizo en nombre de Dios, hermano. Lamentable. La condenación de 16 años de cárcel que le dieron se va a quedar cortísima, hermanos, con lo que va a sufrir en el infierno, a menos que Dios tenga misericordia de él. Este hombre, Nazón de la luz del mundo, hacía ver, como él era el apóstol de Jesucristo, que las jovencitas de 14, 15 años tenían que entregar su virginidad como una bendición. ...1900 y cacho, hermanos, 26... hasta la fecha, 3 generaciones de siervos de Satanás haciendo lo mismo.
y llegar a convertirse, hermanos, en la iglesia última más grande en todo el mundo. ¿Sí? Es una aberración, hermanos. Porque él decía que solamente él podía transmitir quién realmente era salvo. Y él decía que él era el Salvador, porque era el apóstol. Esas herejías, hermanos, todavía están actuales. Redimidos tienen a otro hombre por allá. Y es la misma secuencia, hermanos. El papá deja al hijo, y el hijo va a dejar al hijo, y el hijo va a dejar al hijo. Entonces, cuando ellos escriben, hermanos, ellos estaban luchando contra eso. Hoy, hermanos, nos enfrentamos a algo similar. Pero también, hermanos, estaba con los protestantes antinomianos. ¿Alguien sabrá, hermanos, qué quiero decir con esta palabra, antinomianos? Yo sé que sí la sabe, hermanos, porque ya se la he nombrado más de una vez. Y cuando le diga van a decir, ah, sí, ya me acordé. Los antinomianos, hermanos, son aquellos que promueven una seguridad muy elevada de la salvación, pero que niegan una vida en santidad. Aquellos que rechazan la ley de Dios. Aquellos que dicen, no, no, no. Es que yo puedo ser salvo encerrado en mi casa solo. Yo puedo ir a la iglesia cuando yo quiera. Yo puedo hacer el domingo lo que a mí me plazca. Y yo puedo cometer el pecado que quiera cometer, pero soy salvo. Y de esa manera, hermanos, ¿qué pasa? Pues yo puedo irme de fiesta un sábado, emborracharme y no pasa nada. Yo puedo estar todo tatuado, no pasa nada. Yo puedo consumir droga y no pasa nada. Y después te vas, pues yo puedo ser, engañar a mi pareja y no pasa nada. ¿Sí? Rechazan, hermanos, todas estas posiciones. Contra ellos también estaban actuando, hermanos. Sí, Sari. No te escuché, perdón. Antinomiano y antinominiano. Es que te escucho decir. Sí. Es el antinominiano, es la persona, el grupo. ¿Sí? Es lo mismo. Es lo mismo. ¿No? Va a hacer referencia a lo mismo. ¿No? Entonces, estas dos enseñanzas son las que se buscaban rechazar. ¿Sí? Y en ese entendido, hermanos, está la estructura de este capítulo que vamos a estudiar en estos momentos. Hasta aquí, hermanos, ¿hay dudas? ¿No escucho? Aunque sea, díganme que no. ¿Qué diferencia la fe y la gracia de la salvación, hermanos? Esto es básico. ¿Qué lo diferencia? A ver, Sari. ¿Alguien cree lo mismo? Vamos a regresar. Hermanos. No. Esa es la gracia. La gracia salvadora es que la fe es que las promesas de Dios son verdaderas. Exacto, hermanos, ahí vámonos. La fe es creer que las promesas de Dios son verdaderas. La gracia salvadora es creer que esas promesas son mías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí me las tomo en esperanza. Me dan seguridad de que soy salvo. ¿Sí? Esa es la diferencia, hermanos. ¿Sí? Ahora, vámonos por párrafos, hermanos. Párrafo 1 de la confesión, 18.1. ¿Qué nos enseña?
La seguridad es posible. La seguridad es posible en el creyente. Tanto las Escrituras como nuestra afirmación doctrinal en la confesión de fe, hermanos, afirman que los verdaderos creyentes podemos estar seguros de que somos salvos. Levante la mano, ¿quién está seguro que es salvo, hermano? No hay puros creyentes, hermanos, porque no levantaron la mano todos. Hermanos, podemos estar seguros de que somos salvos. Romanos 8:16 dice, podemos estar seguros porque yo hice una oración, ¿no? Podemos estar seguros porque yo me congrego todos los domingos. Tampoco. Entonces podemos estar seguros porque yo me llevo bien con todos mis vecinos. Ay, no. Romanos 8:16 dice, mis hermanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu es el que da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Ok, hasta ahí. Pero, miremos lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 3. El Espíritu Santo da testimonio. ¿Estamos de acuerdo? Da testimonio. ¿Quién da testimonio de que somos hijos de Dios a nuestro espíritu? ¿Quién da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios? El Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Sí? Pero dice 1 Juan capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué dice? Si guardamos sus mandamientos. Entonces, hermanos, aquí está una pregunta muy interesante. ¿Bastará con decir el Espíritu da testimonio? Sabemos que le conocemos, ¿por qué? Guardamos sus mandamientos. Hermanos, cuando le pregunta un doctor de la ley a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Y el Señor Jesucristo hace mención al gran mandamiento, el Shema de Israel. ¿Alguien se lo sabe, hermano? El pastor lo acaba de preguntar, si mal no recuerdo, el jueves, hermano. Los que vinieron el jueves no se les puede olvidar. ¿Verdad, pastor? Sí lo preguntó, ¿verdad? Sí, sí. Sí, todo, hermano. ¿Sí? Ese es el Shema. El Shema, hermanos, es la principal confesión doctrinal de la nación de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento. Y es vigente para nosotros. ¿Sí? Y luego le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? El segundo es parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, pero ¿qué se le habrá pasado a Jesús cuando le preguntaron, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Se le habrá barrido haber nombrado Éxodo 20, la ley moral de Dios. Porque no le dijo, es que está la ley moral de Dios. ¿Se le habrá pasado al Señor Jesús? No, ¿verdad? ¿Sí? La ley de Dios, hermanos, ¿a qué nos lleva? Hechos, acciones, ¿sí? No matarás, ¿qué es? Una acción, un no hacer, ¿sí? Guardarás el día de reposo, es un hecho. Y nuestro Señor Jesucristo hizo hincapié en el amor. Cuando nosotros, hermanos, manifestamos una vida como creyentes,
tenemos que manifestarlo en amor y en hechos. Y eso me va a llevar a tener una seguridad. Entonces, hermanos, cuando leemos estos dos versículos, Romanos 8 y 16, y 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3, no es que uno esté contradiciendo al otro, para nada. Está diciendo, es esto y esto. Las dos te van a dar seguridad. El hacer o no hacer los mandamientos, y el amor, esa seguridad de que el Espíritu Santo está dando testimonio en ti. La confesión dice en el capítulo 18, párrafo 1, y los que creen verdaderamente en el Señor Jesús, le aman con sinceridad, esforzándose, dice. Es decir, le aman con sinceridad, y hasta ahí, no, dice, le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él. Pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Pero ¿quiénes, hermanos? ¿Quiénes son los que pueden hacer esto? Los que le aman con sinceridad. ¿Cuántos le aman con sinceridad, hermanos? Aquí, levante su mano. ¿Cuántos le aman con sinceridad? ¿Sí? ¿Y cuántos se esfuerzan realmente por andar en buena conducta? Ay, ya bajó la manita, ¿verdad? Ya bajaron, ¿verdad? No, hermano, no tenga miedo, hermano. ¿Sí? Tenga compromiso. ¿Sí? Que no le dé miedo levantar la mano. Que sea un compromiso, hermanos, para andar en buena conciencia, en buena conducta y hacer. ¿Por qué, hermanos? Decíamos ahorita que iniciamos, al verdadero creyente no se le exigen las cosas de Dios, porque él ama hacer las cosas de Dios. Y si nosotros realmente, hermanos, le amamos con sinceridad, nos vamos a esforzar por andar en buena conciencia, hermanos. Ahora, yo sé, hermanos, que muchos hicieron esto y luego hicieron esto. Cuando vieron que nadie la levantó, hicieron esto y luego hicieron esto. Yo sé, hermanos, que es muy difícil. ¿Pero por qué? Porque muchas veces confundimos esforzarnos con perfección. Y la perfección únicamente la tiene nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero el esforzarnos, cualquiera de nosotros lo puede hacer. Hermanos, vuelvo a lo mismo, de casi domingo a domingo. ¿Qué necesitas hacer para llegar antes de que empiece el culto? Esforzarte. Hermano, pero es que me levanto a las 6 de la mañana y aún no me alcanza. Levántate a las 5. Me levanto a las 5 y sigue sin alcanzarte. Levántate a las 4. Me levanto a las 4 y todavía no me alcanza. Levántate a las 3. Pero es que todavía a las 3 no me alcanza. Ok, toma el sábado y no hagas absolutamente nada más que prepararte todo para el domingo. ¿Por qué, hermanos? Porque el sábado, aunque no es el día del Señor, muchos deberíamos de aprender a preparar el sábado y entregárselo al Señor para poder entregarle el domingo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia, hermanos? Esforzarte. Pero es que yo vivo hasta el otro lado. Esforzarte. Pero es que yo tengo X o Y. Esforzarte. Nadie está diciendo que no va a hacer esfuerzo. ¿Sí? ¿No? Exactamente, hermanos. Tenemos que esforzarnos con buena conciencia. Ahora, por eso dice esforzarse con buena conciencia, hermanos. Si yo realmente me esfuerzo y de plano, ¿sí? Yo me esforcé, vamos a poner el ejemplo de llegar temprano. Yo me esforcé y cuando venía algo pasó en el camino y de plano me hizo hacer llegar tarde.
Pero te das cuenta cuál es la diferencia entre me esforcé con buena conciencia. Pero si no te esforzaste, o si te esforzaste sin buena conciencia, te digo qué va a pasar. Y tengan cuidado, hermanos, ¿sí? Cuando se empiece a exhortar sobre esto, vamos a estar sentados y va a pasar en ese momento la exhortación. Y vamos a buscar hacer otras cosas, como para no escuchar. ¿Sí? Eso va a pasar, hermano. Esfuérzate con buena conciencia si realmente amas a Dios. ¿Y qué va a traer como resultado, hermanos? Hallarte en el estado de gracia y regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta que no estoy diciendo, hermanos, que por eso eres salvo? No, estamos diciendo quienes creen verdaderamente, para creer en el Señor Jesucristo, ¿qué se ocupa? Creer. Arrepentirse de tus pecados y creer. No estamos hablando de salvación. Estamos hablando de la seguridad de que es posible estar seguro de que es salvo, de que eres salvo. Punto número 2, hermanos. Antes de irme al punto número 2, tenemos que tener mucho cuidado de la presunción. Tenemos que tener mucho cuidado de la presunción. Si sabemos qué es presunción, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de eso. Ya que, hermanos, puede haber mucho hipócrita. Hay muchos que pueden sentirse seguros. En vano. ¿Conoce gente así usted? Hay muchos hermanos que tienen una seguridad más tremenda que aquel que está diligente, entregado y esforzándose en las cosas de Dios. Y tú hablas con ellos, hermano, y es una seguridad de que no, es que somos hijos de Dios. Y aleluya, amén, gloria a Dios. Pero nunca se paran a servir en la iglesia, hermano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando entendemos y cuando sacamos de lado el esforzarnos. Esforzarnos, hermanos, es el punto clave. La seguridad es infalible, hermanos. ¿Sí? El párrafo número 2 nos enseña que la seguridad es infalible. Párrafo número 1, la seguridad es posible. Párrafo número 2, es infalible. ¿Sí? El enfoque del párrafo 2 es simple, hermanos. La seguridad genuina es infalible. Y es infalible, hermanos, porque es el compromiso frecuente que manifiestan las Sagradas Escrituras de Dios. Primera de Juan 4, versículo 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Sí? Es infalible, hermanos, porque esa seguridad viene de Dios. Se fundamenta no en mis acciones, aunque tengo que esforzarme, se fundamenta en Dios. La seguridad, hermanos, de la salvación, de la gracia y de la salvación, surge de 3 raíces. Aquí tenemos que poner mucha atención, hermanos. La seguridad, hermanos, de nuestra salvación surge de la sangre y de la justicia de nuestro Señor Jesucristo revelado en el Evangelio. Es decir, hermanos, las promesas divinas
de la salvación. ¿Sí? La seguridad fallara si la sangre y la justicia de Cristo fallaran. Eso es imposible, hermano. En eso se fundamenta, es la raíz, hermanos. ¿Sí? Hebreos 7:22, hermano, nos dice que por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Sí? Y al estar sustentado en Cristo, podemos tener la seguridad de que no va a fallar. Segunda raíz, evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales se le hacen promesas. Una evidencia interna, ¿sí?, de las virtudes a las cuales, ¿sí?, se le hacen promesas. 1 Juan capítulo 2, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, volvemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Sí? ¿Cómo evidenciamos, hermanos, que esa seguridad es infalible? Por el testimonio o la evidencia interna del Espíritu Santo. Testimonio del espíritu de adopción. Tercer raíz, el testimonio del espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ya vimos el capítulo de la adopción, hermanos. Estas raíces, hermanos, se manifiestan en nosotros mediante un corazón humilde y santo. Si nosotros tenemos estas raíces, nuestra seguridad va a ser infalible y se va a evidenciar en un corazón humilde y santo, hermano. No jactancioso. Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque podemos despreciar una de estas y cambiamos todo. Si nosotros despreciamos esto, esta raíz, la sangre y la justicia de Cristo, y nos quedamos con esto, vamos a caer en un legalismo. Porque aquí vamos a decir, haz. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, no podemos quitar esto. Si nosotros negamos esta, la segunda, si nosotros negamos el que se tengan que guardar los mandamientos, lo que vamos a hacer únicamente es promover una fe falsa, una fe fácil. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si negamos esta y aceptamos única esta, vamos a hacer estas únicamente pensamientos racionales que no van a partir de que nosotros realmente somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, no se deja de lado ninguna. Con esto vamos a ir terminando, hermano. No se deja de lado ninguna, ni una sola. La seguridad es infalible. ¿Por qué, hermanos? Porque se basa en la sangre y la justicia de Cristo. Porque se basa en la evidencia interna del Espíritu Santo que me mueve a las virtudes dadas en la promesa. ¿Cuáles son esas virtudes? Capacitarme para cumplir sus mandamientos, sus medios de gracia. ¿Sí? Y esto, con la tercera, el testimonio del espíritu de adopción. Es decir, que yo estoy seguro que soy hijo de Dios y he sido capacitado para clamar Abba Padre. Hasta aquí, hermanos.
Párrafo 1, párrafo 2. La seguridad es posible, la seguridad es infalible. El párrafo 3 con el que vamos a iniciar la otra semana, hermanos. Bueno, eso ya mejor lo vamos a dejar para la otra semana, ¿no? Porque ya nos pasamos un par de minutos. Hasta aquí, hermanos. ¿Hay dudas? La siguiente semana vamos a tocar el párrafo 3 y 4. La siguiente semana, hermanos, ocupo que lo lea, hermanos, los párrafos 3 y 4 de su confesión. Lea las citas que vienen ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a entrar con el debate que hay, o que siempre ha existido, sobre la pregunta que hacía al principio. Sobre si la fe, o bueno, más bien la seguridad de la salvación, aparece de forma inmediata cuando se manifiesta la fe. Vamos a hablar acerca de eso. Y vamos a hablar, hermanos, cómo un entendimiento incorrecto de eso lleva, hermanos, a muchos a practicar el rebautismo. Porque ahora estoy seguro y antes no estaba. Pero vamos a ver cómo la Escritura, hermanos, afirma que los creyentes tienen que esforzarse por llegar a la seguridad. No dice, hermanos, que los creyentes van a nacer estando seguros. Hasta aquí, hermanos, ¿no hay preguntas? ¿No? Si hay, hermanos, con todo gusto en el receso contestamos. Perdón, no, con todo gusto en el receso